Sucede que Francisco, como jesuita, como hombre construido culturalmente dentro del espectro filosófico del movimiento nacional, con algunas influencias nítidas al respecto, no anecdóticas, sintetizadas ni aleatorias, entre las que destacamos a Alberto Metol Ferré, es un transformador, es alguien que vino a modificar un trazo de la iglesia y abrir perspectivas a futuro. Pero también es el que la historia generó. No es solo el que vino a modificar la historia, cosa que es correcta, cosa que es una observación adecuada, sino que es también resultado de esa historia. Por eso decíamos que es el Papa de la multipolaridad. Efectivamente es el Papa de la multipolaridad. Es el hombre del tránsito de una era hacia otra. Hay algunos elementos a considerar de su decir. En algunos casos, todas las acciones están concatenadas para emitir un mensaje muy fuerte. Ahí yo pongo de relieve su presencia en los Estados Unidos. La presencia del Papa Francisco en Estados Unidos fue muy profunda para esa comunidad y dejó un rastro que no identifica a tal con cual, sino que abre el juego a esa marca influyó para que después los norteamericanos hicieran a su manera las cosas que tenían que hacer. Luego quería mencionar el mensaje techo, tierra, trabajo, que debe ser escuchado en su preludio y en su derivación. Habla, por supuesto, de los derechos que tiene todo ser humano por estar en la tierra y señala las responsabilidades de los estados a la hora de llevar adelante una acción que los contemple. Hagan lío. Ese mensaje, hagan lío, saca a la iglesia a la calle, le dice que debe estar en la calle, habla del encierro. Dice, es un desastre estar encerrado, y se los digo yo que muchas veces lo estoy. Recuerdan ustedes dos características, entre otras, de Bergoglio, que es la de salir a comprarse zapatos cuando los necesita y de salir a comer una pizza. Y una de las cosas que no le gustaban de un espacio dirigencial que abrazó con pasión, no es que no lo quiso, es no poder hacer esas dos sencillas actividades que lo conectaban con el mundo y también le daban aire para descansar cuando se va liviano hacia un negocio, un restaurante. Por eso, Francisco se configura en el que cambia, pero también en el que emerge de los que están cambiando. Y determina un sendero que está relacionado con lo que están haciendo la mayor parte de los pueblos del mundo. En esta confusión, donde se habla de China informativamente en el orden internacional, pero no se habla de los BRICS, lo cual debilita a China, y debilita a los BRICS, en este momento en el cual se habla de Rusia, pero no se habla de esa asociación multipolar, y en ningún caso se menciona la Organización de Cooperación de Shanghái con el objetivo de deteriorar el potencial, la imagen y seguir enfocando el mundo de 30 años atrás, no se ha reparado de manera plena, de manera clara, en el concepto de Jorge Bergoglio
dirigente, jefe de Estado del Vaticano, hombre de la multipolaridad. Y no un alineamiento a través de un perfil partidario en tal o cual o país. Ni en la Argentina. Grave error confundir definiciones filosóficas de trazo grueso con la política comarcal. Y graves confusiones en esa dirección. Tantos comentarios. ¿Viste lo que dijo el Papa? Seguro que estaba referido a el dirigente tal que lo tenemos en la circunscripción cual. Bueno, no es así. No trabajó de ese modo Francisco. Esto no quiere decir que su visión matriz nacional, popular, industrialista, no se encuentre presente en su análisis filosófico de fondo y en las propuestas que fue lanzando. Y de allí la Laudato Si. Y en sintonía la Fratelli Tutti. Laudato Si es una obra bien completa donde aborda el tema ecológico en sintonía con el mensaje ecuménico de 1974 del general Juan Domingo Perón, sin caer en la ecología liviana, es decir, sin terminar presa de una ONG que, financiada por determinados poderes, sugiere que los periféricos de siempre se desindustrialicen como siempre. Y Fratelli Tutti habla del poliedro, de la hermandad, de no buscar formas fijas, sino formas que se concatenen para lograr, a través del amor y de la comprensión, llevar adelante una política común de la humanidad, aprovechando el desarrollo científico-técnico en beneficio del conjunto. Él considera, en ese sentido, las redes y los medios. Habla sobre los mismos. Y habla sobre la coprofilia. Señala cómo llevar adelante la acción de difamación en los medios de comunicación, asentados en el rastreo histórico de algún personaje, si tiene defectos y si no se los inventa, damnifica profundamente la verdad y no debería ser utilizado por los medios. Pero a partir de allí trabaja sobre el tema científico-técnico. Nosotros le dedicamos un video que hemos repuesto a el planteo que realiza ante el gran empresariado rentístico internacional sobre la inteligencia artificial. Entonces él habla de la necesidad de utilizar, de aprovechar esos beneficios elaborados por el ser humano, por otro lado, pero con una fuerte responsabilidad para evitar que exista un suprapoder que se nutra de los logros científico-técnicos en vez de compartirlos con el conjunto del planeta. Y hay un elemento más que me interesaba señalar, que subyace, que no está manifiesto y que ha potenciado el mensaje de Francisco. Porque el mensaje de Francisco aparece potenciado por el desarrollo de una iglesia que trata de acomodarse a los nuevos tiempos, que lo inserta allí para que le resuelva determinados problemas que una prédica tradicional no podía resolver, por su propia formación, como venimos observando, por su afán transformador y por el nexo de intereses geoeconómicos profundos que tienen los pueblos y derivan en la elección de sus dirigencias. Pero hay otro elemento, que son los tremendos avances científicos que ha habido en la humanidad, que llevan a la posibilidad de diseñar un terraformar la Tierra, en vez de pensar en mudarse a otro planeta. La exploración del espacio ha generado una situación mucho más intensa de la que podemos aceptar. ¿Por qué? Porque en el espacio observable, con tremendos telescopios, como el James Webb, con tremendos telescopios como el Hubble, no hay nada. Y no estoy diciendo que no pueda existir en una galaxia lejana alguna otra vida, pero por lo pronto
en una enorme región del universo, como la que ya puede atisbar a través de su mirada el ser humano, de su mirada ampliada por los comportamientos científico-técnicos que ha desarrollado en el último tramo, se encuentra con que la vida es un elemento excepcional, tremendamente raro. Eso que en las películas de ciencia ficción hasta hace 5 años, porque ahora se adecuaron a esos descubrimientos, habrá visto usted, Ad Astra y algunas más, las películas de ciencia ficción evidenciaban la sencillez a través de la cual se encontraban planetas con plantas, con animales, a veces desafiaban y se armaba la novela, pero no era difícil llegar a un lugar y se olvidaba lo que ahora se ha corroborado a través de la investigación en el espacio profundo, y es que la gravedad fuerza a que el planeta tenga un tamaño determinado, si no es inhabitable, la cercanía del Sol lo hace un verdadero caloventor, donde también se torna muy complicado. La lejanía de una estrella lo torna un freezer, donde el asunto se complica y hay que abrigarse demasiado. En definitiva, que la vida tiene una trascendencia significativa, es mucho más rara de lo que creíamos y no se encuentra aquí y allá. Por lo tanto, ¿qué sucede? Y los planteos que valoran el alma y el espíritu recobran su lugar, recobran su intensidad. Y en ese mismo marco aparece la discusión sobre el origen, donde durante bastante tiempo el positivismo, con muchas credenciales y con la ciencia detrás, estimó que todo se podía explicar. Hasta que, andando el tiempo, en una especie de vuelta hacia atrás, y no para quedarse en el pasado, sino para relanzarse hacia el futuro, han surgido las preguntas, las grandes preguntas. Sí, se puede explicar desde el segundo cero del Big Bang en adelante. Pero ¿y antes? ¿Quién gatilló? Y ahí es donde hay que abrir el juego a la filosofía que surge de una creencia que, sin embargo, no niega ni la ciencia, ni los adelantos, ni se come mitologemas, ni se come frases que van de aquí para allá y que en realidad lo único que hacen es despertar ficciones en relevo de la realidad. Y ahí es donde también Francisco toma el control del Vaticano en un momento en el cual renace la mirada espiritual de muchas regiones del planeta. Y para quien lo dude, que observe el decurso de los pueblos islámicos y cómo se plantaron, hilvanando política y religión frente a este presente. Muchas cosas para decir, pero algunas de ellas tienen trascendencia a futuro dentro de este territorio. Y no voy a hablar, ni mucho menos de si vino o no vino, de por qué, si no quiso. ¿Se acuerdan que Miguel Barrios nos dijo en el 2025 está previsto que el Papa venga a la Argentina? Bueno, no pudo ser por razones obvias como las que estamos charlando hoy, pero sí que el Papa, como Perón, como Metol Ferré, concibieron a la Argentina industrial y unida a América Latina, empezando por el sur de América Latina. En ningún caso dejaron de lado ese planteo para poder avanzar. Y el Papa es el, podríamos así decir, pensador activo más reciente que emitió al mundo el mensaje. Un mensaje que en este caso, a diferencia de los anteriores, debido a las ingentes, infames campañas realizadas en contra del pensamiento nacional argentino, no lograron una trascendencia potente, vigorosa como merecían. Al Papa no era tan fácil hacerle una campaña de ese tipo. Por lo tanto, la emisión sobre la necesidad de la unidad y el desarrollo de América Latina ha quedado
firmemente instalada y debe ser estudiada, porque de otro modo nos quedaríamos con un Francisco bonachón y no con un Francisco pensador y en propuesta de acción, de actividad política, humana, concreta, de trazo grueso, no comarcal, destinada a conjugar los esfuerzos de las regiones que están hilvanadas para poder avanzar. El Papa ha sido una maravilla en el orden político internacional. Metió el dedo en la llaga todas las veces que pudo, transgredió todo lo que tuvo que transgredir, aceptó modificar algunos aspectos que parecían inmodificables en su mirada y que tiene mucho sentido inclusivo, pero al mismo tiempo tiene serias prevenciones con respecto a la utilización de esos conceptos en detrimento de las grandes mayorías. Finalmente, quiero agradecer a mi madre, ella ya no está entre nosotros, pero fue feliz cuando designaron un peronista papa con su creencia, con su catolicismo, que dio tanta batalla frente a dificultades fuertes, ¿no? Porque sabemos lo que ha sido la Iglesia Católica en la Argentina, un verdadero problema para el campo nacional. Y quiero agradecer a Clelia Luro, la esposa de Jerónimo Podestá, que es la que me despertó. Antes, cuando Bergoglio era el obispo de Buenos Aires, Clelia, que había tejido amistad con él, junto con Podestá, recuerdan esa pareja que se armó más allá de las reglas internas de la Iglesia, lo cual también marca un nivel de comprensión de Podestá y de Bergoglio, ¿no es cierto? Clelia charlaba mano a mano, con ese carácter intenso que tenía, con Bergoglio, y el día siguiente me llamaba y me contaba. En algunos casos directamente me decía, me tenés que sacar al aire porque vamos a decir esto, esto y lo otro. Y en otros casos contaba y advertía, Bergoglio piensa como nosotros, decía Clelia. Por supuesto podemos añadir, Bergoglio piensa mejor que nosotros. Pero estaba enfocada sobre el lineamiento que la sorprendía semana a semana debido a su lucidez. Y es la que me dijo, hay que apostar ahí. Esto me permitió, gracias a Clelia, preparar la primer nota en favor de la designación de Bergoglio, que se publicó aquí en la gráfica media hora después de la designación del Papa argentino. Se viene el colegio cardenalicio, se viene la elección del nuevo Papa y antes que barajar nombres, les sugiero, ya entrando en un futuro cercano, observar las incorporaciones a ese espacio institucional del Vaticano que hizo el Papa Francisco, porque manda la periferia. Ese era el objetivo original de Bergoglio y lo dejó cumplido, plasmado. Entonces, de todo esto, ¿qué puede decirse? Gracias, eso es lo que debe decirse.